Bendiciones. Vamos a continuar con nuestro video número 62. Estamos todavía en el capítulo 10 de 1 de Corintios, analizando los versículos del 1 al 13 que nos hablan acerca de la comunidad aparente, como Pablo les habla allá a los Corintios. Y estamos casi por finalizar la sección. Vamos por el versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 y vamos a continuar con la explicación. En el capítulo 10, 1 de Corintios, versículo 9, escribió Pablo a los Corintios y les dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Notemos nuevamente cómo es la acción más bien la presentación que Pablo está realizando, en la cual él utiliza continuamente ir al Antiguo Testamento para extraer información y presentarles las lecciones bíblicas que tiene que presentarles a los corintios. Y esta fórmula es la adecuada si consideramos que es la manera en que podemos enseñar. De nuestro presente, cualquiera que sea nuestro presente en estos momentos, de nuestro presente, tenemos para poder enseñar en nuestro presente, tenemos que retornar a nuestro pasado, vamos a decir nuestro pasado cercano. ¿Cuál es nuestro pasado cercano? Vamos a decir que es en la época en que se inicia el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla a los Corintios. Pero estamos viendo que Pablo, ya aún, aunque estamos investigando lo que Pablo dijo a los Corintios, nos damos cuenta que Pablo todavía, él también retornó al pasado en el Antiguo Testamento para poder mirar allá lo que tiene que mirar en el libro de Números para poder dar su lección, para poder dar su información. Entonces, es interesante que para poder informar adecuadamente a las congregaciones en las cuales nos ha tocado predicar o enseñar, es necesario que viajemos constantemente hacia el pasado para poder extraer la información que se necesita y poder comprender entonces en el presente en el cual estamos cómo presentar las lecciones, cómo hacer las aplicaciones tanto que encontremos en el Antiguo Testamento como las que encontremos en el Nuevo Testamento y que son pertinentes para nosotros en nuestra época. Es una regla que nadie de nosotros, ninguna persona que quiera enseñar puede evadir. Forzosamente tenemos que viajar constantemente al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento para analizar lo que allá se nos presenta y entonces poder extraer las lecciones en nuestras congregaciones, actualizar nuestras presentaciones. Así que entonces vamos a hacer lo mismo nosotros. Nos fijamos en este párrafo donde dice: ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo hicieron, y Pablo los remite a los corintios, y vamos a ver hacia dónde los remite hacia el viaje que ellos realizaron en el Éxodo. Déjenme pegar más mi mapa hacia el pizarrón para que vean con mayor amplitud la información que voy a proporcionar. Así que, analizando el texto de 1 Corintios verso 9, dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Voy a remitirme, vamos a leer el capítulo 21 de Números y vamos a mirar, si es posible, desde el verso 1, para ver si no tardamos tanto, y veamos lo que sucedió y el por qué Pablo está diciendo que no provoquemos al Señor como ellos lo tentaron. Voy a leer desde el 1. Dice así: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, refiriéndose al maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Dónde aconteció este suceso?
que se nos narra en el libro de Números, capítulo 21, y que Pablo hace referencia. Bueno, de acuerdo a los lugares mencionados ahorita en el libro de Números, encontramos que ya el pueblo ya había avanzado hasta este lugar, no aquí, había avanzado aproximadamente hasta este lugar y decidieron ir hacia aquí, y aquí en Horma, que es donde se encuentra Horma, sucedió el accidente en el cual ellos se van a quejar contra Dios. Van a regresar y en vez de seguir camino hacia el norte, Dios les va a ordenar que regresen. Aquí este mapa nos está mostrando una línea prácticamente recta desde Sion-Geber hasta rodear la tierra de Moab. Pero aquí el párrafo de Números 31 nos menciona que rodearon la tierra de Edom. Este es el monte Jor. Si rodearon la tierra de Edom, la idea que sugiere el capítulo 31 de Números es que ellos retornaron, no tuvieron permiso para cruzar, entonces retornaron y pudieron haber rodeado así, lo cual es improbable. Entonces rodear significa no tienen permiso para cruzar por Moab, entonces van a rodear toda la tierra esta de Edom, la van a rodear por la parte norte y van a entrar por la parte este de Moab para poder llegar a la tierra prometida. Bueno, entonces lo más aceptable es como los que imprimieron este mapa, los que ya estudiaron, conocen más que nosotros. Entonces ellos rodearon esta parte de Edom y también rodearon esta parte de Moab, no cruzaron por el medio y entonces llegaron a la tierra prometida. Entonces el suceso que aquí nos menciona el texto de Corintios, en el versículo 9, es que ellos ahí precisamente en ese lugar donde dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ya leímos en el libro de Números la consecuencia de sus actos. ¿Qué cosa hicieron ellos o qué cosa hizo Dios después de notar la ingratitud del pueblo? El pueblo está recibiendo maná, está recibiendo la protección del clima agradable por la nube en el día y del alumbrado público por la noche. Y aún así no están satisfechos. Ya debieron haber recibido el maná, por supuesto, y la carne con la cual se alimentaron anteriormente y también fueron castigados. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? El párrafo dice que simplemente Dios ordenó, les envió una plaga de serpientes venenosas, las cuales mordían al pueblo ahí en el desierto. Y la única manera en que ellos podían salvarse de esas mordeduras es que Dios les ordenó que erigieran, imaginémonos un poste alto, que hicieran una estatua de una serpiente alrededor y que entonces toda persona que fuera mordida, con que mirara hacia la serpiente, que es una figura prefigurativa, es un elemento prefigurativo de nuestro Señor Jesucristo, que va a estar suspendido entre el cielo y entre la tierra. Así la serpiente va a estar suspendida entre el cielo y entre la tierra. Y todo judío que era mordido por la serpiente y miraba hacia allá, entonces era salvado, era curado de la muerte por envenenamiento. Y el autor de los Corintios, Pablo, él le dice a los Corintios, dice, no tentemos al Señor, como también a algunos de ellos. Y ya mencioné en mi figura hace rato como del Nuevo Testamento, de la época en que se escribe Corintios, Pablo retorna a estudiar el pasado, el Antiguo Testamento. Pablo tiene rollos, y si le va a enseñar los rollos del Antiguo Testamento, tiene información suficiente. Así que le va a enseñar a los corintios, él lleva su material pedagógico para enseñar a los corintios. Y les dice, en este libro, en esta situación, esto sucedió y esto aconteció. ¿Por qué digo que Pablo utilizó su material pedagógico? Bueno, recordemos que a las personas que se le están enseñando, son los corintios, son de raza griega. Y los griegos no van a tener suficiente información de la historia judaica. Así que era elemental que Pablo instruyera, que Pablo les diera información suficiente sobre el Antiguo Testamento, sobre el judaísmo, sobre el monoteísmo del Antiguo Testamento, para que pudieran ellos comprender el por qué se les está enseñando el Evangelio. Es una regla, es una norma que no podemos eludir cualquiera de nosotros que seamos evangelistas. Cualquiera de nosotros que vayamos y queramos enseñar el Evangelio y queramos convencer a las personas de que se conviertan en cristianos, primero tenemos que enseñarles los elementos antiguos testamentarios y el por qué Dios desecha al pueblo judío y adopta el nuevo pueblo cristiano.
y que infortunadamente desde la historia del inicio del cristianismo hasta esta época en que estamos presentando nuestros videos, la historia de la religión, la historia del cristianismo ha sido tergiversada, ha sido cambiada, ha sido modificada, no ha sido enseñada como debe de ser, porque si hubiese sido enseñada como debe de ser, entonces solamente existirían cristianos, la iglesia de Cristo. Pero en vista de que ha habido muchas modificaciones, tenemos cientos de iglesias que son cristianas, pero que enseñan solamente conceptos que son convenientes para sus arcas, para sus fondos financieros, para su colección de dinero. Pero ¿busca realmente estas personas la salvación de las almas? La realidad es que no es así. Hay pequeñas excepciones que podemos encontrar en la historia y en la actualidad también. Pero la gran realidad es que la mayoría de los grupos cristianos lo que buscan nada más es extraer fondos económicos de sus miembros para que sus líderes vivan en grandeza financiera, en grandeza económica. Mire usted, investigue en su computadora e investigue en los nombres de cada congregación, cada grupo religioso y fíjese dónde están sus líderes, dónde están sus guías y cuáles son sus situaciones financieras. Lamentamos que esto suceda, pero al mismo tiempo es un reto para la Iglesia de Cristo. Esto porque podemos enseñarles y podemos utilizar esta técnica de investigación. Viajar al pasado, enseñar las normas antiguo testamentarias que fueron enseñadas a los judíos, enseñarles a las personas actualmente la forma en que Pablo utilizó aquella información antiguo testamentaria para poder exponer los conceptos del Nuevo Testamento, como lo hizo Pablo. Y nosotros simplemente vamos a imitar, vamos a copiar, vamos a realizar los mismos actos que Pablo realizaba en la investigación. No es difícil si nos proponemos hacerlo para llevar esa información. Y esto que dice Pablo menciona que no todos los judíos provocaron al Señor. Pero ya sabemos que como en todo grupo social, todo grupo somos gregarios, los seres humanos somos gregarios, o sea que tendemos a formar grupos. Así que el grupo judío que emigró de Egipto a la tierra prometida no es la excepción. La mayoría tendemos a seguir las voces de nuestros líderes, de nuestros guías. Así que entonces, en esta sección que analizamos aquí, la gente se opone contra la autoridad de Moisés, la gente prefiere hacer lo que ellos quieren, porque algunos líderes que quizá por envidia, por coraje, por enojo, por cualquier situación, están en contra de las decisiones que Moisés está tomando, por supuesto por instrucciones de Dios. Así que, entonces, de acuerdo al versículo 9, Pablo dice a los corintios, dice, no provoquemos al Señor, no lo tentemos, dice la versión Reina Valera, no lo tentemos. ¿Y cómo se tienta al Señor? Cuando nos estamos quejando constantemente contra Él, a pesar de todas las bendiciones que tenemos. ¿Tenían bendición los judíos en el desierto? Por supuesto, tan solo la bendición de ser recuperados del lugar de donde estaban en Egipto, adorando ídolos. Y ahora se les ha prometido un territorio. Se les ha prometido, bueno, ya tienen leyes, ya tienen población. Las leyes las recibieron en su paso por el monte Sinaí. Ahora ya están más al norte, están más cerca de su objetivo y solo les falta obtener el territorio. Y una vez que obtengan el territorio van a ser una nación, lo que significa nación en los términos actuales. Y van a tener una norma política, van a tener que obedecer los estatutos que el Señor ha dejado en las Sagradas Escrituras. Así que tendría que ser un pueblo dedicado a Dios cuando ya estuvieran en Canaán. Todas esas instrucciones se le dieron durante los 40 años que anduvieron en el desierto. Pero, ¿qué hacían ellos vez tras vez? Estamos observando que constantemente hacen enojar al Señor, al Creador. Y el Creador toma venganza, ejecuta castigos muy duros. En el caso de los que fueron mordidos por las serpientes, una gran cantidad de pueblo pereció. Vamos a pasar al siguiente versículo. Otra cosa, la narrativa que Pablo está utilizando aquí en Corinto no sigue un orden cronológico. Quiero decir que, por ejemplo, en el versículo 9 está presentando un evento posterior. Y ahora en el versículo 10 va a presentar un evento anterior para poder dar su explicación a los corintios. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Vamos a dar lectura a lo que dice el versículo 10. Dice así, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora el autor, Pablo,
está remitiendo a los corintios a la información que se encuentra en el libro de Números, capítulo 16, desde el 41 al 49. Voy a buscar número 16 y vamos a darle una breve lectura a esta sección para un mejor entendimiento para nosotros. Vamos a ver Números 16, versos 41 al 49. Dice el texto de esta manera. 16, 41 al 49, dice así: El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Cuántos muertos hubo en esta ocasión? Verso 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Bueno, necesitamos entender que en su salida de Egipto, los judíos que venían junto con los prosélitos extranjeros que venían junto con ellos, un número aproximado era conservador a unos 3 millones de personas. Si contamos los varones y hacemos toda la numeración adecuada, encontramos que judíos eran cierta cantidad, los varones mayores de 20 años. Pero, aparte de esa numeración, vamos a tomar en cuenta que venían con esposas y venían con hijos. Entonces, de los que venían los varones, se les cuentan sus esposas, se les cuentan sus hijos, digamos de a uno o de a dos por matrimonio, y podemos entender que son casi cerca de 3 millones. Cantidad más o cantidad menos, estamos notando que los castigos que Dios da son en la mortandad de parte de la población. Al menos aquí encontramos en el verso 49 que murieron 14,700 personas. La cuestión aquí otra vez encontramos esta sección. ¿Qué hicieron ellos? Volvieron a murmurar. Cuando hablamos acerca de murmurar, estamos hablando de que fueron víctimas del exterminador, fueron víctimas de Dios, fueron víctimas del ángel del castigo. ¿Quiénes son esos que murmuran o que murmuraban allá? Los que se quejaban eran los críticos de la actividad de Moisés, de sus guías, de sus líderes. Son las personas que están en desacuerdo. Y precisamente como Pablo está hablando a los corintios, se entiende que en Corinto hay personas que están en desacuerdo al trabajo que Pablo está realizando. Y infortunadamente la aplicación, no vamos a profundizar mucho, la aplicación para cada congregación es la misma. En cada congregación, usted, hermano predicador, ustedes, hermanos miembros del grupo que dirigen, van a tener siempre personas, miembros de la misma congregación, quizás hasta los mismos que ustedes han bautizado, que van a estar en contra de su guía, de su liderazgo. Van a estar en contra de sus decisiones, van a estar en contra de sus actividades, o incluso, como en el caso de Aarón, allá en el desierto, van a querer usurpar la autoridad que Dios le ha dado a Moisés, así también en su lugar de donde usted predica, van a querer tener su lugar, porque a muchos hermanos les parece muy agradable la posición de ser el ministro, el predicador, el guía de una congregación, porque para ellos eso significa tener brillo, aunque para usted como predicador no significa eso. Usted está cumpliendo con su deber, con su obligación de enseñar, transmitir el conocimiento bíblico para que la gente se salve. Pero muchos no comprenden porque, recuerden, todavía vienen del mundo y todavía traen las ideas
del mundo de la política del mundo más bien, de la forma en que allá los seguidores siguen a sus líderes políticos y esperan posiciones. Cuando ya van subiendo en el mundo de la política, esperan ser favorecidos con posiciones dentro de el grupo político donde se desenvuelven. Y muchas personas ingresan a la iglesia y al mirar la organización de la iglesia piensan también en que llegan y que también van a tener posiciones inmediatamente solo porque se convirtieron en cristianos. ¿Existe esa mentalidad en muchos de los miembros y en muchas congregaciones? Sí existe. No podemos tapar el sol con un dedo y decir que no es así, que son exageraciones. Pablo está presentando aquí el ejemplo de estas personas que están quejándose contra el liderazgo de Moisés. Son los murmuradores, los chismosos, los críticos, los quejosos. ¿Y qué hace Dios con esos, o qué hizo Dios con esos quejosos, murmuradores y chismosos? Exterminó una gran cantidad de ellos en el desierto. ¿Y qué va a pasar en Corinto? Van a ser exterminados también una gran cantidad de ellos. ¿Y qué va a pasar ahora en las congregaciones donde estamos con aquellas personas que se oponen al avance de la iglesia de Cristo? Van a ser exterminados también algunos de ellos. ¿Todos? No, algunos. El párrafo habla acerca, siempre menciona algunos, como una especie de separación, que no todos son perdidos, solamente algunos son los que serán perdidos. Nos pasamos rápidamente a analizar algo más acerca del párrafo del versículo 11. ¿Qué dice en el versículo 11? Dice de la siguiente manera, me regreso a Corintios, capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, y el versículo 11. Muy bien, dice así el párrafo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Interesante la aplicación que Pablo hace. Pablo está diciendo que lo que sucedió a aquel pueblo judío en el desierto han sido como ejemplos para nosotros que vivimos en la posteridad, que vivimos ya en estos siglos, en estas épocas. Aunque Pablo le escribe a los corintios y le dice el nosotros de la época del primer siglo, también nosotros podemos aplicar y decir que ese nosotros es aplicable a nosotros en esta época, en el siglo XXI, inicio del siglo, en los años en que estamos, 2021 es el año en que estamos, así que estamos en los inicios del siglo XXI. Así que esta cuestión de versículo 11, que habla que fueron como ejemplos. La palabra ejemplos en griego, yo sé que muchos de ustedes la conocen, es tupos, que significa una huella parecida a lo que provocó la huella. Esos son tupos. Son ejemplos, pero fueron escritos para amonestarnos. ¿Y cómo nos van a amonestar? Están escritos para que nosotros tengamos memoria, y si no tenemos memoria, que leamos constantemente el Antiguo Testamento, porque eso que ha sucedido es para nosotros, y dice el párrafo bíblico, a quienes han alcanzado, dice el versículo 11, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Y qué son los fines de los siglos? Bueno, los fines de los siglos son la época en que vivimos. Y esto nos lleva a otra idea que tenemos que analizar posteriormente. Hay dos extremos en la historia. Déjenme escribir rápidamente aquí en nuestro pizarrón. Un extremo, vamos a decir, está muy en el pasado de la historia. ¿Cuál es el suceso? Ok, las cosas que en el pasado acontecieron son ejemplos. No ponemos años exactos en la historia, pero la historia tiene su pasado, tiene su presente y tiene su futuro. Su futuro es incierto, no lo sabemos. Pero ¿para qué se ha sido para ejemplos? Para las personas que estamos viviendo en los fines de los siglos, y según el final del versículo 11. Entonces, ese fin de los siglos nos da el propósito de el por qué existen eso. Es para amonestarnos. Entonces, tiene un objetivo el conocimiento del Antiguo Testamento. Vamos a investigarlos. Vamos a mirar los ejemplos, y lo que allí encontremos va a significar o va a servir para nosotros para amonestarnos y para revisar cuidadosamente nuestra actitud, nuestra forma de ser en la iglesia en la cual nos hemos reunido.
¿Es usted un cristiano entregado y que hace su revisión correcta del Antiguo Testamento? Adelante. ¿No lo ha hecho usted todavía? Hágalo. Necesitamos hacer esa investigación del pasado para poder entender nuestro presente y aquellos que enseñamos sobre todo para poder dar la amonestación, el consejo adecuado a la congregación donde nos ha tocado o Dios nos ha puesto para enseñar. Tendremos más información en el siguiente video. Dios los bendiga. Que la pase bien.